Lo que estoy analizando en este paper, que también es mi Job Market Paper, es básicamente cuál es la influencia de nuestro grupo de amigos, que en general en la literatura se llama nuestros peers, en participar en activismo político. Y para eso lo primero y lo más importante es definir qué es activismo político. En este caso, yo voy a decir que el activismo político es la participación en una causa colectiva que demanda algún tipo de derecho político. Entonces es importante catalogar a esto dentro de una acción de una acción colectiva, básicamente, que es una de estas grandes preguntas que tenemos siempre en la economía dando vuelta de qué nos lleva a participar a problemas de acción colectiva. Y en particular, en este caso, voy a definir a los amigos como las personas que están conectadas en Twitter con un link recíproco. Entonces, básicamente la idea es que todos los usuarios que vos seguís y que te siguen a vos, en este caso van a ser mi definición de amigos, porque mi estudio va a ser dado por redes sociales. Y en particular lo que voy a investigar es cuál es el mecanismo local, que serían básicamente las interacciones entre amigos en redes, para intentar entender cuál es el comportamiento individual de las personas, que en este particular ejemplo voy a analizar el activismo político, y que esto va a resultar, sabemos, en un outcome global, es decir, en un resultado global que va a ser una causa colectiva. Si es que vamos más hacia los detalles, lo que les voy a mostrar hoy un poco es el análisis teórico y empírico justamente de la presencia de estos efectos de pares en activismo político. Y la primera pregunta que quiero responder relacionado con esto es ¿cuál es la naturaleza estratégica del activismo político? Es decir, si es que yo veo que muchos de mis amigos están participando en una causa colectiva, ¿voy a participar más o menos? Porque esa va a ser la pregunta. ¿Las acciones complementarias o sustitutos? El contexto es un contexto que todos conocemos, es el debate por la legalización del aborto en Argentina, en el que sabemos que hubieron dos movimientos activistas muy importantes, el que estaba a favor y el que estaba en contra de la legalización del aborto. Estos coexistieron tanto en 2018 como en 2020, y eso me va a llevar a mí contemplar un modelo de efecto de pares, pero heterogéneos. Y en particular voy a dejar al modelo estimar un parámetro distinto para la relación entre dos amigos que están participando en la misma protesta, es decir, por ejemplo, los dos a favor del aborto, o en las protestas distintas, es decir, cómo te afecta un amigo participando en el movimiento pro vida cuando, por ejemplo, vos estás a favor de la legalización del aborto. Y justamente para llevar a cabo este análisis, porque una de las cosas importantes de los problemas de acciones colectivas es que en general los datos para analizarlos no existen. En este caso, lo que voy a hacer es basar mi análisis en redes sociales, y en particular en Twitter, que es la red social que en general es la que más se usa para problemas en economía política, y que a mí me ofrece algo muy importante, que es una observación muy precisa de los links, que en general es algo que uno no ve en la vida real, porque no, a menos que preguntes explícitamente quiénes son tus amigos y quiénes no en una encuesta, es muy difícil tener una observación buena de los pares, en este caso. Y una de las cosas interesantes de este paper, o bueno, a priori que yo digo con la que contribuyo a la literatura, es que me voy a enfocar en el margen intensivo del activismo político, que puedo enfocarme en este margen básicamente porque puedo ver las acciones de las personas, pero eso va a generar que el activismo político de cada una de estas personas no va a ser igual, y va a depender en particular de, por ejemplo, cuántos tweets durante el tiempo de protesta cada persona escribió, porque puede ser solo uno o 20, y eso va a dar un grado de activismo distinto. En este gráfico lo que ven es básicamente mi base de datos, y simplemente para mostrarles de que los días de protesta fueron días en los que hubo también mucha actividad en Twitter. En particular tenemos en la parte en la izquierda el año 2018, cuando fue la primera protesta, o sea, el primer debate en el Congreso en junio, y luego en agosto en el Senado, y en el 2020 también en diciembre, que fueron los dos debates. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es a estos datos
trabajarlos para construir dos cosas importantes. Primero, la red de Twitter, y segundo, en sí la variable de activismo político, y por sobre todo, y es importante de estas franjas, voy a estar trabajando con las semanas, o sea, básicamente solo con las semanas de debates de Congreso, para tener una medida mucho más certera de que justamente los tweets que estoy analizando corresponden al debate en Argentina por la legalización del aborto. Si es que lo damos así en un pantallazo grande al modelo, básicamente va a ser un juego en una red explícitamente, en el que va a haber una preferencia individual que está dada. Esta preferencia individual va a ser en el eje negativo para si es que sos un activista pro vida, y va a ser en el eje positivo si sos activista pro choice. Entonces va a ser una misma variable que va a definir, o sea, el signo va a definir básicamente en qué dirección estás siendo activista. Y vamos a tener dos links, como les decía. Entonces, básicamente, si es que la matriz G aquí es el ejemplo de una red en la que hay solamente 5 personas que están conectadas en este gráfico, lo que voy a hacer en la estimación es dividir a esta matriz G en la matriz H, que va a tener solamente los links entre personas que piensan lo mismo, es decir, estos nodos celestes están todos en la misma línea y los nodos verdes en la otra, y la matriz K, que va a ser la que tener solamente los links entre personas que no piensan lo mismo relacionado a este tema. Lo que van a hacer es simplemente maximizar una utilidad de las más fáciles cuadráticas que se usa en la literatura de peer effect, en lo que los primeros dos términos van a ser simplemente la participación individual, o la parte de la utilidad que es por la participación en la protesta en sí, que va a estar dado justamente por esta preferencia, y también el costo de participar. Y por el otro lado, los dos términos que van a medir justamente estos efectos de pares, que va a ser, por un lado, en el que están las personas alineadas, y por el otro, que el parámetro de peer effect va a ser este beta, y por el otro lado, los amigos que están con opiniones diferentes en la legalización del aborto, que va a ser este parámetro gamma. Lo único que voy a hacer con este modelo es obtener la función de mejor respuesta, que es la que voy a llevar a los datos, y vamos a hacer solamente un supuesto acerca de beta y gamma, que van a tener que ser menores que 1, para estar seguro de que esta función de mejor respuesta corresponde a un equilibrio único en cualquiera de los casos. Que va a ser una función de mejor respuesta lineal, en la que básicamente las dos cosas importantes van a ser estos dos términos, que es el activismo promedio de tus amigos que piensan lo mismo que vos, o los que piensan lo opuesto. Y la intuición detrás de esto va a ser básicamente, si es que yo encuentro que beta y gamma son iguales a 0, es decir, va a suceder que las conexiones sociales no son importantes para entender la participación en el activismo político. Pero si beta es mayor que 0 y gamma menor que 0, eso va a implicar que cuando nuestros amigos aumentan el activismo político, yo también lo voy a aumentar, pero en mi propia protesta. Entonces, por ejemplo, si tengo amigos pro vida aumentando su activismo político y yo soy una persona a favor de la legalización del aborto, entonces yo voy a aumentar también, pero en mi propia posición. Y lo contrario pasaría si es que beta es negativo y gamma es positivo, en el que a medida que la gente se expresa más a mi alrededor, eso hace que yo me exprese menos. Si es que vamos ahora entonces a la parte de los datos, hay dos desafíos principales a la hora de intentar llevar esto a los datos. Lo primero es determinar qué va a ser online, qué va a ser activismo online, que en este caso lo que voy a decir es que el activismo va a ser el producto de dos cosas. Primero, la cantidad de tweets que cada persona posteó relacionadas al aborto en un determinado día, que va a ser básicamente el número de tweets, no más que eso, y luego el signo. Entonces voy a tener una variable que va a estar en toda la línea real, positivo y negativo, y las dos personas que más lejos pueden estar son las que son muy activistas, pero en sentidos contrarios. Porque, por ejemplo, una variable de menos 20 con la de 20, y eso va a generar en la utilidad una función, una distancia máxima.
Para construir esta variable, justamente lo que hago es descargar todos los tweets en español que tenían al menos un hashtag de los que están relacionados con la legalización del aborto en Argentina, por ejemplo, aborto legal ya o Argentina es provida, y poder diferenciar estos, o sea, y aplicar análisis de texto justamente para diferenciar si es que es un tweet pro vida o a favor de la legalización del aborto. Y en esto en particular también estoy filtrando los tweets de acuerdo a la biografía de las personas, el número de conexiones, la fecha de creación de la cuenta y todo lo demás, para estar seguro de que o sea, estos tweets están escritos por personas y no por bots y este tipo de usuarios anónimos que existen en redes. Y el segundo desafío es básicamente cómo voy a generar la red en Twitter, que no es trivial porque Twitter es una red enorme, entonces tengo que en algún punto definir algo para recuperar una red en la que pueda llevar a cabo el análisis. Entonces lo que hago es definir primero cuáles van a ser los nodos iniciales de la red a cada persona que posteó al menos un tweet relacionado con el aborto en 2018 y 2020, para intentar capturar personas que al menos tienen algún tipo de nivel de activismo justamente en la protesta. Y que tienen menos de 5.000 conexiones, sobre todo por tractabilidad. Entonces defino quiénes son sus amigos, que como les decía, son las relaciones mutuas en Twitter, que son todas las personas seguidas y que siguen a cada uno de esos usuarios. Y luego también voy a hacer un sampling de los amigos de amigos de no, un por ciento, no me sale en español, perdón, qué horror, de un 1% de justamente los amigos. Entonces, lo que voy a generar es una observación estática de la network. Esta observación estática voy a asumir que es representativa durante todo el periodo, aunque tengo algunos checks de robustez para estar segura de que este supuesto no es muy controvertido. Y lo que voy a hacer justamente uniendo estas dos bases de datos, la de tweets y las de la network, es crear datos de panel en el que cada individuo va a ser uno de estos nodos iniciales en la red y que cada día va a ser la variable de tiempo, y voy a analizar, como les decía, las semanas cercanas a los debates del Congreso. Y por supuesto todos mis resultados van a ser para una submuestra de la población total de Twitter, que van a ser justamente las personas que al menos participaron una vez en la legalización, bueno, en el debate. Para darles como un overview de cuáles son los problemas en la estimación o cómo estoy planteando mi estimación de peer effects, lo más importante es que hay dos desafíos en esta estimación. Uno es dado por la simultaneidad de las acciones, en el que básicamente yo influyo a todos mis amigos, pero todos mis amigos también me influyen a mí, y eso es lo que se llama el reflection problem en la literatura. Y luego los efectos correlacionados, que sería básicamente un desafío más fuerte, porque es la idea de que dos personas pueden comportarse similarmente, no porque se están entre ellas dando un efecto, sino porque comparten un ambiente en común. Y ese ambiente en común es el que justamente explica que se comporten similar. Una de las cosas buenas de la estructura de network, o sea, y la estimación de peer effect, cuando hay una network o una red que estructura las interacciones, es que estos problemas pueden ser solucionados fácilmente usando links indirectos en la red. Entonces, básicamente, la idea es que, dado que los grupos de amigos de cada persona es específico de esa persona, y no todos comparten un mismo ambiente, como sería, por ejemplo, compartir una clase en un colegio. Entonces, estos links indirectos, es decir, amigos de tus amigos que no están conectados directamente con vos, son una fuente de variables instrumentales que pueden hacer aliviar el problema de efectos correlacionados, y que a la vez también hace que el problema de simultaneidad sea aliviado, porque justamente no todo el mundo está afectado por el mismo grupo de personas y por nadie de fuera. Entonces, lo que yo hago en este paper es
usar justamente una variable instrumental que está dada por la cantidad de personas que no están conectadas directamente a un usuario, que estuvieron básicamente posteando tweets en un día en particular, es decir, es, por así decirlo, una variable instrumental en el margen extensivo de activismo, porque no estoy contando cuántos tweets postearon esas personas que no están conectadas con vos, solo si lo hicieron o no, para instrumentar justamente por el activismo de tus amigos, que son las personas que sí están conectadas con vos. Y a eso lo combino con distintos fix effects, en particular el más importante para mí es el individual fix effect, que me van a controlar justamente por cualquier otra acción perdón, por cualquier otro factor que esté dando o explicando las acciones de las personas, pero también parte de la formación de la network, porque como sabemos las networks, o sea, la red en particular es endógena porque uno elige quién es su link y quién no. Antes de ir a los resultados directamente, quería comentar un poco. Lo que encuentro es, por sobre todo, complementariedad en activismo político. Y es importante, primero, definir qué va a ser el activismo y qué va a ser en particular el activismo temprano, porque hay parte de los resultados que también se explican por este activismo temprano. En particular, lo que voy a definir como activismo temprano es cualquier persona que empezó a hablar acerca de la legalización del aborto incluso antes de 2018, que sería el primer momento en el que hubo un debate en el Congreso. Entonces, este activismo temprano en algún punto nos está dando una medida de persistencia o también de longevidad del activismo, por así decirlo. Y vamos a ver que eso tiene un resultado distinto en cuanto a esta complementariedad. Y luego la otra parte, dado que los datos de Twitter son muy ricos en cuanto a la cantidad de interacciones que las personas pueden tener y los distintos tipos de interacciones, por ejemplo, respondiendo a tweets o retuiteando o haciendo, o sea, sí, una quote, es decir, una cita al tweet. Esto también me permite entender algunos como patrones en las interacciones sociales, y en particular en cómo los grupos de amigos están compuestos. En ese caso lo que vamos a encontrar es homofilia en la red, que homofilia básicamente es la tendencia a interactuar con gente similar a nosotros, que es algo muy bien documentado en la literatura de redes, por sobre todo, y que también puede depender de distintas dimensiones de similitud, ¿no? Entonces, en este paper en particular voy a encontrar que la gente que decía cosas relacionadas a la legalización del aborto estaban en general conectados, pero esto no implica que solo las personas que estaban a favor de la legalización del aborto estaban conectados entre ellos y la gente que estaba en contra estaban conectados solo entre ellos y sin ningún tipo de relación entre los grupos. Que eso sería más en la línea de un efecto de cámara de eco. En particular, un efecto de cámara de eco va a ser la segregación en grupos, en este caso sería uno a favor y otro en contra de la legalización del aborto, y que justamente esto genera un eco, básicamente, y que sería como una mayor complementariedad en las acciones de cada una de las personas a medida que interactúan solo con gente que piensa como ellos y con nadie que piensa de forma distinta. Entonces, si vamos al primer set de resultados, lo que van a ver en estas regresiones es la primera regresión de todas en la que estoy tomando solamente a los activistas de la misma, con la misma protesta o la contraria. Entonces, en este caso vamos a ver que todas las personas que participan en la misma protesta que vos tienen un efecto positivo y significativo en las regresiones, y las personas que participan en la contraria tienen un efecto que es negativo y significativo en todas las regresiones menos en una. En estos dos casos, el resultado se interpreta como una complementariedad en el activismo. Es decir, cuando tenemos amigos que incrementan su tweets, por ejemplo, en un tweet al día, nosotros vamos a incrementar en aproximadamente medio tweet al día, ya cada uno en nuestro propio signo. Es decir, si es que veo que muchos de mis amigos pro vida están tuiteando cosas, yo lo voy a hacer. Y esto, por supuesto, es después
de haber controlado por todos los tipos de efectos, y en particular el efecto en el tiempo y por individuos. Estas últimas dos regresiones son las que son de instrumental variables, de variables instrumentales, que son las que básicamente se basa el paper. Estas dos primeras son del mínimo OLS para simplemente comparar cómo sucede. Si vamos al segundo set de resultados, aquí lo que voy a hacer es a este coeficiente de activismo, de peer effects, lo voy a distinguir entre las personas que son activistas desde hace mucho tiempo o no. Es decir, estos early activists que definí como las personas que eran activistas desde el 2018 o antes. En particular, esta variable exposure que ven aquí va a ser básicamente una dummy que va a tomar el valor 1 si tu grupo de amigos está, al menos la mitad de ese grupo de amigos está compuesto de personas que son activistas desde tiempos tempranos, es decir, desde antes de 2018. Y podemos ver que esta variable, cuando la multiplicamos por justamente la variable de activismo del mismo signo, va a ser positiva y significativa, pero en el caso del activismo contrario no lo es. En particular es negativa, pero nunca, los errores estándares son lo suficientemente altos como para que nunca sea significativo. Entonces, ¿cómo interpreto estos resultados yo? En particular es básicamente la longevidad del activismo de tus amigos, pero solo los que participan en la misma protesta que vos, tienen un efecto de complementariedad mayor con respecto a tu propio activismo. Y eso, como les digo, no tengo el suficiente poder para poder también decir lo mismo e interpretar lo mismo en el caso de los que están en la protesta contraria a la tuya. Y lo Agustina, último, sí, nos quedan 4 minutos. No sé si quieres preguntas o cerrar vos sin preguntas, pero nos quedan 4. nos 3. quedan 4 minutos. Ok, perfecto. Entonces sí, voy a Elegí. decir solamente la última cosa y ya las preguntas, sorry. Ok, en este caso, lo último es lo de la cámara de eco, en lo que les iba a decir básicamente es que para que una cámara de eco exista, lo que necesita primero es existir una cámara y luego de tener el eco. La cámara de eco existe cuando solamente tenés amigos en el mismo signo, básicamente. ¿Hay personas que tienen amigos del mismo signo? Sí. Y en particular esto lo vemos en esta línea vertical acá. Pero, ¿por qué en esta línea vertical acá? Porque es básicamente la correlación entre la cantidad de activismo de tus amigos en el sentido opuesto y tu propio activismo. Entonces, en este caso acá, hay un montón de gente que tiene activismo del signo opuesto igual a 0. Entonces, esta gente está en una cámara. El resto no lo está. Todos estos puntos que están en cualquier otro lado no están en una cámara. Pero si es que queremos ver si es que al menos esas personas sí tienen un comportamiento distinto, entramos a las últimas regresiones. En lo que nos importa justamente es de vuelta este coeficiente aquí, que como vemos nunca es significativo y es siempre estadísticamente igual a 0. Entonces, el efecto de complementariedad que encuentro no se ve exacerbado de acuerdo a si tu grupo de amigos es más homogéneo y solo tiene personas que piensan exactamente igual que vos y no con lo opuesto. Que son básicamente los 3 mensajes que quería decir. Y ahí ya lo podemos